Yo siempre soñé con ser como el Loco Gatti y jugar en Boca. Eran mis dos sueños cuando jugaba ahí en Floresta, en mi barrio. Yo me preparé toda mi vida para ocupar ese lugar. Desde chiquito que jugaba en mi barrio, yo soñaba ser el arquero de Boca. Bueno, yo creo que los cambios que tuvo Boca como entrenador en los últimos tiempos, la mayoría cumplió la primera temporada. Después pasa que en Boca hay una enfermedad tóxica que es la Copa Libertadores de América, en la cual parece que el éxito de Boca está basado en si obtenés o no la Copa Libertadores de América. Y yo no estoy de acuerdo con eso. El fútbol que intenta realizar Gago se acerca a la sensibilidad que yo tengo con los equipos, cómo me gustan jugar mis equipos. No coincido con esa modalidad de hacer tantos cambios, de modificar tanto el equipo y los futbolistas. Creo que eso conspira justamente con la estabilidad de un equipo y más en Boca. Boca es una institución y es un club que debe aspirar a llegar a instancias decisivas de la Copa Libertadores. Y cuando no se alcanza y se queda prematuramente en el camino, por supuesto que es decepcionante. Hola a todos y bienvenidos nuevamente aquí a Dupla Técnica, esta vez capítulo 18 con un invitado especial. ¿No, Paco? Así es, Félix, porque hoy tenemos a uno de los mejores arqueros en la historia del fútbol argentino, actual técnico de Santa Marina de Tandil, Mono Navarro Montoya. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias por invitarme, un placer estar con ustedes. Igualmente, bueno, gracias por estar con nosotros. Recién te presentaba como el técnico de Santa Marina de Tandil. ¿Con qué club te encontraste? ¿La categoría? ¿Cómo vienen siendo tus días al mando del equipo? A ver, es una categoría compleja, es una categoría difícil para los que competimos porque hay mucho viaje, es desgastante, pero a la vez tiene ese sabor de ser un torneo muy federal, ¿no? Porque recorres muchos lugares del país, le da posibilidad a muchas instituciones del interior del país de tener la posibilidad durante un proceso de aspirar a llegar a primera división. Hay cosas para mejorar, obviamente, pero me parece una idea que puliéndose y optimizándose puede ser muy buena para el fútbol argentino. Me encontré con un club que es un club que estuvo durante 8 años en Primera Nacional, ya hace 3 años que está en Federal A, y obviamente que Santa Marina está más emparentado con la Primera Nacional que con el Federal A, ¿no? Entonces es un equipo que tiene esa exigencia. No es fácil, pero bueno, estamos en ese camino y convivimos naturalmente con ese objetivo. Te presentaba recién como un arquero destacado que fuiste. ¿Extrañas ponerte los guantes? Sí, por supuesto, uno extraña. De vez en cuando mato el vicio, lo hacía más seguido jugando para el Senior de Boca, cuando competía el torneo que se hace en Buenos Aires, pero ya hace un tiempo que no lo hago y bueno, como yo digo, sigo sintiéndome futbolista y cuando puedo lo disfruto. Bueno, tu viejo arquero, vos arquero, tu hijo arquero. No salió ninguno en el Nada, medio, delantero. nada. Tercera generación, sí, de arqueros y somos una familia futbolera, ¿no? Una familia que mamamos todos el fútbol de muy chiquito y bueno, queremos mucho esto, amamos mucho esto. ¿Por qué agarraste Santa María? Porque después de completar mi etapa formativa en Boca como director general, tenía el objetivo de pasar a dirigir profesionalmente, ¿no? Y después de estar mucho tiempo en la formación, es difícil insertarse en el medio, ¿no? Entonces había que buscar el espacio, el lugar, tuve algunas chances, nunca se concretaron, y bueno, surgió esta, la pudimos cerrar y por eso estoy encantado de estar acá. ¿Cómo fue tu experiencia en el panelismo de televisión? ¿Con qué mundo te encontraste ahí? No, mira, la comunicación es algo que hago hace mucho tiempo, lo hice durante 9 años en Marca, en España, en el multimedio Marca. Después cuando regresé a la Argentina no lo hice con tanta continuidad porque trabajé mucho tiempo en Boca Juniors, pero es algo que me agrada, que me gusta, hablar de fútbol me da placer, así que me siento cómodo. ¿Quisiste ser profesor de historia? Cuando era chico, sí, cuando era chico a mí me gusta mucho la lectura, soy bastante curioso y la lectura te permite conocer y viajar y entonces siempre me gustó y bueno, la historia es algo que me fascina, me sigo enganchando con los libros de historia o con las películas de historia, es algo que me gusta. ¿Qué personaje de la historia es armarme un top 3 de personajes de la historia que más te gusten? A ver, bueno, uno, personajes tiene millones de la historia reciente, me parece que todos los que tienen que ver con la formación de Argentina, ¿no? Los San Martín, los Belgrano, mucho más cercano todo lo que tiene que ver con principios del siglo. Y después a nivel internacional, yo qué sé, Gandhi siempre me pareció un personaje fascinante. ¿Hay diferencia entre el Federal A y la Primera Nacional?
No mucha, No mucho. no mucha. Creo que en lo competitivo no demasiado. Yo creo que sí en cuanto a en cuanto a los medios que tienen los clubes de Primera Nacional y de Federal A. El Federal A todavía tiene que adquirir un mayor ingreso de parte ya sea de la televisión, de parte de la Asociación de Fútbol Argentino, del Consejo Federal, porque el dinero que reciben en comparación con la B Metropolitana y con la Primera Nacional es muy bajo y tiene un gran gasto. Vos tenés que pensar que cada desplazamiento, cada viaje, un promedio se va entre 8 y 10 millones de pesos. Y, por ejemplo, Federal A recibe 5 millones mensuales. Entonces, imagínate la descompensación que tiene en ese sentido. Y las distancias son muy largas en la mayoría, ¿no? Entonces, yo creo que en ese aspecto se tiene que mejorar, lo que le va a permitir, si hay una mejora en lo económico, invertir o reinvertir ese dinero en estructura, ¿no? En infraestructura, y le va a permitir a las instituciones crecer. ¿El futbolista del Federal A vive únicamente del fútbol o tiene otro trabajo también? Es difícil, yo creo que en líneas generales los futbolistas de Federal A tienen que tener otro ingreso, en líneas generales, ¿no? Ahí están las excepciones, obviamente, pero creo yo que necesitan de tener otra ocupación. Hace poco jugaron por Copa Argentina contra el Racing de Costas. Sí. ¿Cómo viste al Racing de Costas? ¿Vuela? Sí, a ver, la Copa Argentina le permite a los equipos del interior y del ascenso de poder disputar con equipos de primera división, si eso siempre es bueno, tiene su encanto. Creo que en los 90 minutos por ahí uno se puede acercar, como lo hicimos nosotros, al rendimiento de primera división, pero después estamos muy lejos en cuanto a estructura, infraestructura, en cuanto a medios, poderío económico, ¿no? Eso está clarísimo. Y Racing es un buen equipo. Creo que Gustavo ha elegido bien a los futbolistas que tiene y cuando el equipo fluye es un equipo difícil. ¿Es el mejor del fútbol argentino, te parece? Hay otros buenos equipos también. No sé si es el mejor. River en su mejor nivel es un muy buen equipo. Boca también. Independiente me parece que tiene un buen equipo también. Y después hay equipos que... A ver, el fútbol argentino es muy competitivo porque el futbolista argentino es competitivo, ¿no? Entonces, para el futbolista argentino ir a jugar contra los más grandes es un aliciente, es un estímulo. Y eso hace que el torneo... vos encuentres rivales que por ahí no tienen tanto potencial, pero se colocan entre los 8 primeros para clasificar a la siguiente fase, por ejemplo. Hoy el fútbol argentino es más táctico, físico, un poco de todo. No, un poco de todo. Un poco de todo. Un poco de todo. Siempre el fútbol argentino tuvo como inyección positiva la calidad de sus futbolistas, ¿no? Durante mucho tiempo eso alimentó al fútbol argentino porque los futbolistas de calidad no se iban, permanecían en las instituciones. Hoy en día se van muy jóvenes, ¿no? Entonces por ahí se ha cortado esa relación del hincha con el ídolo. Se ha cortado también los procesos lógicos porque los equipos se desarman año tras año. Pero en línea general el fútbol argentino, y lo vemos a nivel selección, es de las potencias del mundo, sin duda. ¿Es un problema para el futbolista cuando tiene que ser vendido por urgencias del club a Europa o a ligas medio exóticas? Depende de la maduración que tiene el futbolista, porque generalmente se van muy jóvenes, ¿no? Por ahí no terminaron su proceso de formación, pero van a lugares donde seguramente podrán terminar ese proceso de formación. Y muchas veces no solo pasa por la necesidad del club, también por la necesidad del futbolista. Todavía estamos lejos del poderío económico, ¿no? Del fútbol europeo o de otros mercados que ahora se han abierto, como el asiático, como el árabe, o como el americano. ¿Falta hoy en el fútbol argentino, crees, ese jugador de potrero? ¿O todavía siguen estando? No, yo creo que, el futbolista argentino tiene una genética que lo hace muy fuerte mentalmente y lo hace un futbolista muy rico técnicamente. Es cierto que el potrero, sobre todo en las ciudades grandes, se ha perdido, pero no en el interior del país. Uno recorre el interior del país y sigue mirando chicos jugando en una plaza, en un potrero. Entonces eso no se ha perdido. Lo que sí yo creo es que lo que es la formación urbana debería contemplar mayores estrategias y mayores entrenamientos en búsqueda de
mejorar la técnica del futbolista, ¿no? Por ahí se hace a veces demasiado hincapié a temprana edad en el aspecto físico o en el aspecto táctico. Y lo que nosotros debemos enseñar a los chicos es a jugar, ¿no? Porque uno aprende para jugar. Después vendrán las obligaciones, el desarrollo físico, la rigurosidad táctica, pero primero no tenemos que perder de vista que el elemento vital es el desarrollo de la técnica. Decíamos hace un ratito que sos entrenador de tu hijo. Mm. Hay varios casos así en el fútbol hoy, el Cholo Simeone, por ejemplo. Sí, por ejemplo. A Giuliano. ¿Cómo es eso? ¿Llegan a casa, se putean un poco como el chef? No, es normal. A Cholo le debe pasar lo mismo, él es de una familia futbolera también. Nosotros seguimos teniendo ese vínculo, obviamente, que es indestructible, pero después tenemos roles diferentes y tenemos las mismas obligaciones y responsabilidades, cada uno, él como jugador y yo como entrenador. Pero es placentero, a mí me genera mucho placer entrenar a mi hijo, compartir estos momentos con mi hijo. ¿El hincha del club cómo te trata? No, muy bien. No solo el hincha de Santa Marina, sino el aficionado del fútbol de Tandil me ha recibido de una manera que todos dicen que no es normal, porque es una ciudad en la cual los grandes personajes vienen y la pasan muy tranquilo. Y conmigo es todo lo contrario. La verdad que siento el calor y el color de la gente y eso a mí me hace muy, muy feliz. Cuando dijimos que veníamos a entrevistarte, obviamente mucha gente te reconoce y demás, alguien me preguntó, ¿qué hace el Mono Navarro Montoya dirigiendo el Federal A cuando podría estar en la tele, en su casa, disfrutando en cualquier lugar del mundo? Es que amo profundamente esto. Me apasiona entrenar, me apasiona dirigir, me apasiona estar en un vestuario, estar en un entrenamiento, compartir con los futbolistas. Eso me apasiona. La comunicación, por supuesto, se me da bien, me gusta, me agrada, pero no tiene punto de comparación de ocupar este lugar y tener este rol. Me hace feliz, entonces uno busca la felicidad. ¿Es verdad que tenés una cláusula por si te viene a buscar un equipo de primera? Sí, es una cláusula que fue consensuada, a los dirigentes obviamente también le pareció razonable que esto existiera, así que nada, está ahí como una parte del contrato. Yo tengo una pregunta hace varios años, que es sobre casados con hijos. Ah. Cuando actuaste con Francella, Sí. ¿me contás cómo fue eso? ¿Quién te convocó y cómo fue actuar en esa serie que fue? Fue muy divertido, muy divertido. No, me convocaron de la producción y la verdad que la pasé muy bien. Guillermo, Flor, todos los actores y actrices me trataron de maravilla, la producción, la gente del canal, la pasé bárbaro. Con Guillermo de vez en cuando nos cruzamos y hablamos de fútbol, es muy futbolero, fanático de Racing, ya lo sabemos, así que la pasé muy bien. ¿Qué jugador que has compartido cancha sentís que puede ya tener un buen rol como actor? ¿Como actor? Como actor, como vos. No, yo no soy actor para nada y no sé si fue bueno mi rol, pero nosotros lo que sí tenemos es esa capacidad de absorción ante la mirada de mucha gente, ¿no? Estamos acostumbrados a actuar, a jugar, a desempeñarnos en lugares donde hay mucho público. Entonces no tenemos ese pánico escénico, ese miedo escénico, ¿no? Eso tal vez nos hace, tenemos esa virtud, ¿no? Con respecto a que los actores también lo tienen, ¿no? De fondo está el arco. ¿Qué arqueros hoy te gustan en el fútbol argentino y afuera? Bueno, el fútbol argentino, bueno, obviamente me gustan tanto Marchesín como Armani. Son diferentes, pero son arqueros de los equipos más grandes de la Argentina y para estar ahí, como están ellos, hay que ser muy bueno. Y los dos lo son. Después hay arqueros en otros equipos. Creo que el fútbol argentino no tiene problema de arqueros, se ve en la selección. Y en la selección tenemos para mí, al que en este momento es el mejor arquero del mundo, que es el Dibu Martínez. Y después a nivel mundial me gusta mucho Ter Stegen, me parece, ahora no está jugando obviamente por la lesión, pero es un arquero muy, muy completo. Después hay arqueros que por ahí no tienen el estilo con el cual yo tengo mayor sensibilidad, pero por ejemplo Courtois es un muy buen arquero, ¿no? En el Real Madrid lo ha hecho muy bien. Entonces, pero si tengo que elegir, creo que el Dibu y Ter Stegen son
son los mejores ahora que Ter Stegen o que Neuer ha dado un paso al costado. ¿Qué tiene que tener un buen arquero hoy? De todo, de todo. Desde personalidad, desde muy buena técnica, destreza física, ascendencia en el compañero, en el grupo. Todas esas son cuestiones que son fundamentales. Y para mí entender el juego, para mí la cabeza del futbolista es tal vez el elemento más importante, ¿no? Y a partir de allí, la técnica, después obviamente la capacidad física, pero me parece que lo cognitivo es muy importante. La personalidad también hace totalmente un arquero, ¿no? Y la personalidad tiene que ver con las capacidades cognitivas, ¿no? Y con lo que uno transmite también. La personalidad de saber sobrellevar los buenos momentos, los malos momentos, entender el partido, entender el juego, todas esas cuestiones, claro que son fundamentales. Amadeo Carrizo una vez te elogió. Amadeo sí, Amadeo fue el primer arquero jugador que existió, por lo menos lo que me contó mi papá, y yo tengo una gran ascendencia de él hacia mí porque de chiquito yo mamé eso. O sea, mi papá era un gran admirador de él y me enseñó a entender el juego de esa manera, a ser el último defensor y el primer atacante, a jugar. Nosotros digo, porque yo creo que formo parte de una generación de arqueros que hace 30, 40 años jugábamos como hoy le reclaman jugar a todos los arqueros hoy en día, ¿no? Que formen parte del juego, que jueguen bien con los pies, que sean participativos, intuitivos, anticipativos, y bueno, creo que formamos parte de ese grupo de adelantados. ¿Te quedó pendiente jugar con la selección, un mundial? Sí, me quedó pendiente. Obviamente no lo puedo hacer por una cuestión reglamentaria, pero no le reprocho absolutamente nada al fútbol porque creo que el fútbol me dio mucho más de lo que yo soñaba cuando era chico y atajaba ahí en mi barrio, en Floresta. Hoy los reglamentos son más laxos, ¿no? Sí, a raíz de mi caso se cambió. Justamente mi caso sirvió para modificar ese impedimento reglamentario y bueno, ahora hay muchos que han jugado en una selección y han podido jugar en otra. ¿Qué tan importante es tener un arquero ataja penales? Es importante sobre todo cuando se llega a esa instancia. Ahora, el arquero son muchas virtudes juntas, son muchos aciertos juntos, entonces es una faceta del juego. Por supuesto que es importante, claro que sí. Como técnico, si te tuvieras que definir qué filosofía o qué corriente te identifica más. Yo creo que el equipo referencial hoy es Argentina. Hoy ves jugar a Argentina y genera admiración en cualquier lugar del mundo. Y creo que la Argentina juega con un estilo, una manera que tiene que ver con aquella que durante mucho tiempo proclamó Menotti, que durante mucho tiempo proclamó Cruyff en Europa, que viene de la escuela holandesa, de la escuela brasilera, y que tiene que ver con un juego asociativo, con un juego virtuoso, que genera placer verlos jugar. Por supuesto que el fútbol tiene dos facetas, con pelota y sin pelota, y en los dos Argentina es efectivo, ¿no? Entonces creo que es una muy buena referencia para todos los entrenadores la selección argentina. ¿Qué te genera el caso Scaloni, viendo todo lo que ganó, saliendo de la nada? Bueno, a ver, a mí no me gustó cómo llegó Scaloni porque él formaba parte de un cuerpo técnico que era el que disputó el Mundial 2018 de Sampaoli, y él siguió después, ¿no? Eso no me gustó y en su momento fue crítico. Pero también él tenía una gran virtud, que al ser la mayoría de futbolistas, los que componen la selección argentina del medio europeo, y al ser un entrenador europeo, porque si bien es argentino, él se formó como entrenador en Europa, había compatibilidades que evidentemente se fueron forjando, ¿no? Y que se fueron fortaleciendo. A partir de allí hubo algunos momentos de duda, pero también hubo una virtud del presidente de la Asociación de Fútbol Argentino y de Menotti como asesor de mantener ese cuerpo técnico, ¿no? Y bueno, los procesos cuando generalmente se dejan desarrollar suelen ser exitosos o suelen ser efectivos, y eso fue lo que pasó con la selección argentina. Los procesos que hablas hoy en el fútbol argentino, ¿no hay tiempo? Y es más difícil, si el fútbol argentino suele cortar
muy precozmente a los procesos, ¿no? Hay una gran histeria que nos rodea y que hace que un entrenador tenga como mucho un mes de resultados adversos y no se lo sostiene, ¿no? Por eso tanta inestabilidad y eso es algo que sí debemos mejorar en el fútbol argentino, que es algo que no pasó en la selección argentina y que tendría que ser un ejemplo. ¿Sirve entonces que un técnico tenga experiencia o no? A ver, la experiencia, por supuesto que es importante, porque te da vivencias y de las vivencias vos aprendés. Ahora, el fútbol relativiza todo, ¿no? Entonces, en el fútbol hay campeones con una gran experiencia y hay campeones sin experiencia. Entonces, me parece que no es algo definitorio, ¿no? Es una condición más, es una cualidad más. Más que una cualidad es una condición, ¿no? Porque tiene que ver con una condición que uno tiene a través de lo que uno ha vivido durante los años. Bueno, ¿te sentís ídolo de Boca? Sí, me lo hacen sentir la gente. Yo recibo permanentemente muestras de cariño y de idolatría y y que ha trascendido los años. Me ponete a pensar que yo me fui hace mucho tiempo de Boca, si bien yo estuve en las inferiores, ese vínculo se reforzó, pero está claro que me siento, que me hacen sentir como tal. ¿Cómo estás viendo la actualidad del club? ¿Del club decís? Sí. A ver, yo creo que hay que hacer un balance desde que hubo un cambio de gestión, de modelo de club, que lo propició el hincha o el socio con su voto. Entonces, ese cambio de modelo yo creo que se ha generado. Hubo un cambio de modelo porque el socio de Boca entendió que el modelo anterior, que había sido exitoso, ya estaba agotado y buscó otro modelo de club. Y ese modelo de club es el que tiene Boca en este momento. Después, como todos, está el aspecto deportivo. En el aspecto deportivo no se ha conseguido el máximo objetivo, que es la Copa Libertadores, pero no es el único objetivo que tiene Boca. Y en el desarrollo del club y en la evolución del club, el club ha crecido. Entonces a mí me parece que el balance de la gestión de Ameal y Riquelme, en dos periodos distintos, primero uno como presidente, después vicepresidente y viceversa, es positivo. Recién hablabas de la Copa Libertadores. ¿Es la eliminación con la más dolorosa en una historia de Boca? No sé si en la historia de Boca, pero ha sido dolorosa, porque Boca es una institución y es un club que debe aspirar a llegar a instancias decisivas de la Copa Libertadores. Como te dije anteriormente, es el gran objetivo deportivo del club. Y cuando no se alcanza y se queda prematuramente en el camino, por supuesto que es decepcionante. Si no juega la Libertadores 2 años, es un peso importante. Sí, sí, es decepcionante. No es alcanzar el objetivo mínimo que tiene el club en cuanto a ese torneo continental. Ya ha pasado anteriormente, pero Boca no deja de ser, no deja de ser grande ni pierde grandeza porque alguna vez no juegue la Copa Libertadores o porque juegue la Sudamericana o porque no gane la Copa Libertadores. Boca ya era grande cuando comenzó la Copa Libertadores, que fue en el año 60-61. Ya era más grande todavía cuando ganó su primera Copa Libertadores en el 77 y siguió creciendo exponencialmente hasta que volvió a ganarla. Boca no la gana ahora desde el año 2007, si no me equivoco. Y cada día es más grande Boca. La grandeza del club no pasa por ganar una Copa Libertadores. Perdón, ¿qué te generó el cambio Marchesín-Bray en ese partido? Eh, Primero me generó confusión porque no tenía... fue todo muy confuso porque a mí me dio la impresión que ya estaba hablado y que lo tumultuoso del momento hizo que el único que estuviera con la cabeza fría fuera Marchesín. Me pareció que él le fue a consultar si lo iban a hacer o no lo iban a hacer. Eso es lo que me pareció. Lo que habla de una posición altruista de Marchesín, ¿no? De privilegiar lo colectivo a lo individual. Yo particularmente entiendo que mi arquero titular es el arquero titular, con todo, con todas sus virtudes y con aquellas que no son tales, ¿no? Si a mí me preguntás, yo no hubiera cambiado a Marchesín, ni me hubiera pensado en cambiar a Marchesín por llegar a los penales. Y vos como arquero, suponete que vos fueras el arquero, el arco, has dicho alguna vez, no se presta. Sí. Te- Yo no hubiera sido tan altruista como Claro. Marchesín. Yo no hubiera salido, no hubiera pedido salir. No. No.
Sí, es que pidió salir Marchesín, vuelvo a repetir, porque uno lo vio como usted, en mi caso de la televisión. No estaba en la cancha ese día. Mm. ¿El mundo Boca es diferente a los demás? Fascinante, sí, claro que sí. Fascinante. Y diferente. Sí, sí. Boca te exige mucho porque te da todo. Y el jugador de Boca, el futbolista de Boca debe entender que es futbolista de Boca a las 24 horas. Por supuesto que hay espacio para la familia, para los amigos, para salir, para comer, para hacer una vida normal. Pero nunca debes perder de vista que vos sos futbolista de uno de los clubes más importantes del mundo. Y entendiendo eso, debes actuar en consecuencia. ¿Es para todos un mundo Boca? No, no es para todos el mundo Boca. Eso está claro. Por eso ha habido muchísimos futbolistas que han aportado su granito de arena para que este club sea tan gigante, pero son pocos los ídolos de Boca. Y en cada posición son referenciales 3, 4 jugadores. Por eso digo que no es para todo el mundo Boca. Es decir, ¿pesa la camiseta de Boca? Yo creo que, bueno, eso se ha utilizado para graficar justamente cuando el futbolista no tiene éxito en Boca, ¿no? Yo entiendo que el mundo Boca, como decíamos antes, es diferente a todo. Entonces, por eso, jugar en Boca es diferente a todo. Y a veces, por más que vos hayas sido exitoso, y eso no quiere decir que vos seas mal jugador, porque en Boca por ahí no han tenido éxito grandísimos futbolistas, con grandes condiciones, sino que Boca es muy especial. ¿Te gusta Gago como técnico? Sí, me gusta. Tengo una sensibilidad cercana a a cómo juegan sus equipos, ¿no? O cómo intentan jugar sus equipos, como lo hizo en Aldo Civi, como lo hizo en Racing. No lo vi tanto en México y en Boca en los últimos partidos ha logrado plasmarla. No coincido con esa modalidad de hacer tantos cambios, de modificar tanto el equipo y los futbolistas. Creo que eso conspira justamente con la estabilidad de un equipo y más en Boca. Pero creo que el fútbol que intenta realizar Gago se acerca a la sensibilidad que yo tengo con los equipos, cómo me gustan jugar mis equipos. Quizá el último tiempo de Boca en lo deportivo, el tener tanto cambio de técnico fue lo que por ahí lo llevó a no tener un buen rendimiento en lo deportivo. Bueno, yo creo que los cambios que tuvo Boca como entrenador en los últimos tiempos, la mayoría cumplió la primera temporada. Después pasa que Boca, bueno, a repetir, hay una enfermedad tóxica que es la Copa Libertadores de América, en la cual parece que todo lo que... El éxito de Boca está basado en si obtenés o no la Copa Libertadores de América. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Porque vos no podés obtener la Copa Libertadores de América, pero podés haber generado un buen proceso, haber potenciado futbolistas, tener un equipo potente. Entonces, yo no participo de esa rama en la cual Boca es exitoso si gana o no gana la Copa Libertadores de América. De hecho, Boca la ha ganado 6 veces y en 2 ciclos diferentes, uno en el 77-78 y el otro en el proceso de Carlos Bianchi, y una en el 2007, la última, la de Russo. O sea, no es fácil ganar la Copa Libertadores de América. Entonces me parece que Boca debe tener el gran objetivo, que sí es ganar la Copa Libertadores de América, pero no es el único objetivo, y el éxito de un club no pasa solamente por obtener esa Copa Libertadores. ¿El último Boca que te llenó futbolísticamente, cuál fue? El último Boca, yo creo que el Boca de Miguel Ángel Russo de los últimos 7, 8 partidos que salió campeón, juega muy bien ese equipo. Me gustó mucho. A partir de allí, por ahí no se logró ese nivel futbolístico, pero me parece que sí, que ese fue un equipo que tuvo un final de campeonato de un gran nivel. ¿La Bombonera tiembla o es biribiri? No, la Bombonera se mueve. Quien ha jugado en ese lugar, soy el arquero que más partidos juega en la Bombonera en la historia del club. Te lo puedo asegurar, que la Bombonera se mueve y es un estadio fascinante, es un estadio que todos los futbolistas queremos jugar, es un estadio que todos los futbolistas en el mundo les gustaría jugar, y muchos hinchas del mundo quieren venir a vivir la experiencia de ver un partido en la Bombonera. Es un estadio fascinante.
¿Te gustaría en un futuro ser técnico de Boca? Sí, por supuesto. Por supuesto que me gustaría. Es la única experiencia como alguien que pertenece al mundo Boca y que es hincha de Boca que me falta tener. Porque la viví como hincha y tuve la suerte de verlo campeón. Fui campeón como jugador, fui campeón como director técnico de inferiores, como director general de las inferiores. Y por supuesto que el único eslabón que me falta es ser entrenador del primer equipo. Ojalá lo pueda conseguir. ¿Presidente? No, no, no. No, me gustaría ser entrenador. ¿Qué, qué penal atajado es el que más te recuerda al hincha de Boca? Unos cuantos. Eh, Generalmente me recuerdan el de la Supercopa 89, porque fue el primer campeonato de Boca después de muchos años de ostracismo, de que estuvo a punto de ser rematada la Bombonera. Y yo creo que fueron los cimientos y las columnas para, para ese crecimiento gigantesco que tuvo Boca después. Y después algunos de los que le atajé a River, que el hincha de Boca, obviamente vos sabés que para el hincha de Boca ganar la River y para el hincha de River ganar la Boca es como salir campeón, ¿no? Es como ganar un campeonato. Y bueno, por supuesto que siempre me lo recuerda. Con Bray y Marchesín, Chiquito Romero queda ahí medio a un margen. No, yo no descartaría nunca a Chiquito. Chiquito tiene el fuego sagrado. Es un arquero de una prosapia y de un recorrido enorme, enorme. Eh, yo creo que Chiquito tiene mucho para dar todavía, si se recompone de su dolencia física, creo que está para pelear el arco de Boca, por supuesto. ¿Crees que la relación con el hincha no hay vuelta atrás? No sé, no sé, Chiquito fue muy importante para Boca, sobre todo en aquella temporada llegó a la final de la Copa Libertadores de América, ¿no? Él se equivocó, tuvo una reacción que ya él pidió disculpas, eh, y creo que en la vida todos cometemos equivocaciones, ¿no? Entonces, me parece que el hincha de Boca en eso también es generoso. El hincha de Boca es muy fiel. Eh, Así que yo creo que se puede recomponer esa relación. El Toto Lorenzo una vez te dijo que iba a ser el mejor arquero del mundo, Sí. ¿no? ¿Cumpliste la predicción, crees? Bueno, eso es algo más que lo tienen que determinar los demás. Durante mucho tiempo lo dijeron que era el mejor arquero del mundo y sin poder jugar en una selección y sin poder jugar un mundial, lo que para mí ya creo que es un elogio y es gratificante. Lo que sí creo que el Toto Lorenzo, allá donde esté, debe estar contento de la carrera que tuve. Has dicho muchas veces que tu ídolo es el Loco Gatti. Sí, ¿Qué veías de él de chico? ¿Qué era? él fue mi espejo, él fue el que me movilizó y me motorizó para ser arquero. Y yo siempre soñé con ser como el Loco Gatti y jugar en Boca. Eran mis dos sueños cuando jugaba ahí en Floresta, en mi barrio. Y bueno, el fútbol, digo, fue muy generoso conmigo, me permitió compartir plantel con él, competir con él. Tengo una relación de mucho afecto, porque los ídolos son para toda la vida. Vos, cuando entras por él, digamos, ¿no? Que en ese momento cuando eras joven, ahí vos te sentías que estabas ya para entrar o decías, me toca reemplazar a Gatti. No, yo me preparé toda mi vida para ocupar ese lugar. Desde chiquito que jugaba en mi barrio, yo soñaba ser el arquero de Boca y ser como él, como el loco. El Toto Lorenzo me enseñó que yo tenía que ser Navarro Montoya, ¿no? Y es una gran enseñanza del Toto Lorenzo, pero yo estaba preparado. Yo me preparé de los 8 años que fui por primera vez a la Bombonera, yo me preparé para ocupar ese arco. Te toca debutar en un superclásico. Nada más ni nada menos. Sí, además de debutar, reemplazar a mi ídolo, reemplazar al mejor arquero que yo vi en mi vida, comenzar a escribir mi historia, ¿no? Por fortuna, gracias a mis compañeros, a todos los que me acompañaron, pudimos escribir una historia gloriosa en el club y en los clásicos. Cambiamos la historia de los superclásicos, marcamos una hegemonía que hoy en día se mantiene, así que muy feliz de todo lo que viví en el club. ¿Qué significó Vélez para vos, que fue el primer año? Vélez, no hubiera existido Navarro Montoya sin Vélez.
Tuve la fortuna de llegar a un club que me educó no solo como futbolista, sino como persona. Tuve grandísimos compañeros, grandísimos maestros que me formaron como futbolista y me educaron como persona. Y yo tengo un gran cariño por Vélez, porque yo no hubiera asistido sin Vélez. Tuve la fortuna de ir a un club que es para mí en lo social y educativo de lo mejor que hay en Sudamérica y en el mundo, te diría. Es ejemplar Vélez Sarsfield. ¿Y Bianchi, de compañero? Bianchi, Carlos fue un gran compañero, alguien que estaba terminando su carrera, pero tenía un amor propio y un amor por la profesión enorme, un gran profesional. Y uno aprende. Cuando uno es joven y tiene esos referentes, tiene esos compañeros, yo tuve grandísimos compañeros en mi primera etapa en Vélez y me enseñaron mucho, aprendí mucho de ellos. ¿Ya veías que iba a ser el técnico que fue después? No, eso no lo podía ver, pero sí veía alguien que era un insignia, alguien que era un referente y tenía una profesionalidad enorme, ¿no? Entonces vos, cuando ves que Bianchi, que es el número uno del club, el capitán, el ídolo, te marca unas pautas de comportamiento y profesionalidad enorme, no podés dejar de aprender. ¿Te acordás en aquella batalla contra Colo Colo la anécdota, si la querés contar por temor de contarlos? Sí, más que anécdota, fue ahí una circunstancia que ahí es todo instintivo, ¿no? Porque estábamos en medio de una refriega de esos partidos de Copa Libertadores viejos, que ahora no se repiten tanto, y nada, uno no le gusta estar metido en ese tipo de situaciones, pero bueno, nada, había que defenderse. ¿Cómo era Bilardo como entrenador? Y mira, yo tuve la mala suerte de tener el Bilardo de sus últimos tiempos, ¿no? Donde ya su obsesión creo que le ganaba a la racionalidad, ¿no? Entonces, no tuve una buena experiencia con Carlos, esa es la verdad. ¿Cómo, tenés alguna anécdota que recuerdes? No, Carlos, a ver, Carlos era un hombre que tenía una relación tortuosa con la derrota, ¿no? Y por eso muchas veces esa obsesión lo llevaba a tener conductas inadecuadas, pero entiendo que alguien que ha tenido tantas adhesiones y tantos futbolistas que lo conocen cuando era más joven y hablan bien de él, entiendo que debe haber sido alguien que por algo ha dejado una marca en aquellos jugadores que lo tuvieron, en aquellos tiempos que Carlos, por lo menos no los que yo compartí, tenía otra manera de relacionarse con el futbolista. ¿Existía el grupo Halcones y Palomas o fue un invento del periodismo? No, fue un brillante invento del periodismo este, que, que generó una marca para describir en un momento en el que Boca no obtenía resultado y que el mismo grupo que sí lo había tenido no había sido bautizado como Halcones y Paloma. Y simplemente habían dos grupos que tenían afinidades diferentes, gustos diferentes, edades diferentes y nada más. De hecho, con la mayoría de ellos seguimos compartiendo, ahora que pasaron 30 años, asados y momentos. Ahora hace 2 días, hace unos días, fue el Día del Arquero, uno de los mensajes que tuve felicitándome fue del Beto Márcico. Claro. Así que... De ese momento en Boca estaba también antes el maestro Tavares. Sí. ¿Cómo era como técnico? No, el maestro, bueno, pocas veces un rótulo o un seudónimo está bien colocado. El maestro era un maestro. Alguien que, más allá de los vaivenes del resultado, de las circunstancias y de la coyuntura, jamás perdía su compostura, ¿no? Era un hombre de pocas palabras, pero siempre certeras, casi siempre justas. La verdad que fue un placer compartir todos los momentos que compartí con el maestro, con el profesor Herrera, con Osvaldo Potente, con su cuerpo técnico, la verdad fue un placer. Maradona, como compañero, ¿cómo era? Excepcional. Yo siempre digo que Maradona se devoró a Diego. Ahora Diego era excepcional. Diego era un chico de buen corazón, buen compañero, cercano, sensible, amaba el fútbol, amaba entrenar. Yo siempre a Diego lo recuerdo con una sonrisa. ¿Cómo te enteras de la muerte?
Estaba, como muchos argentinos, haciendo mi vida y nos enteramos de la muerte de Diego, que había sobrevivido tantas cosas, ¿no? Y a tantos momentos difíciles que uno pensaba que nunca iba a llegar a ese momento, ¿no? Y bueno, yo lo que celebro es que, que la muerte lo haya encontrado acá en Argentina y que lo haya encontrado disfrutando domingo a domingo del cariño de la gente. Él como en su rol de entrenador, pero él traspasaba ese rol, ¿no? Entonces, yo celebro que lo haya encontrado acá y no en el ostracismo de Dubái o en otro lugar en el mundo. ¿Qué significaba Maradona para Boca? Y Maradona es uno de los ídolos que tiene la institución. Creo que pasa que Diego traspasa todo, ¿no? Traspasa todo. Creo que Diego es de esos que no tienen camiseta, por más que esté identificado con Boca, y él se identificó con Boca, Diego es de todos. ¿Quién te hacía los buzos famosos, el blanco, el amarillo? No, bueno, eso lo hicimos con la empresa que en aquel entonces confeccionaba la indumentaria de Boca, que era Olan, ¿no? Pero después todos mis buzos anteriores eran gustos míos, los veía en algún lado y me los compraba, le ponía el uno mío y así surgía. Algunos lo saqué de la colección de Reuch, otro que era la camiseta del Casi, bueno, esas cuestiones, un buzo que me gustaba, algo que me gustaba y lo hacía. ¿Y el camión? También surgió porque me gusta mucho la velocidad y bueno, fuimos armando cosas, una moto, un coche y al final llegó el camión y nos gustó y quedó y habíamos visto alguno que también tenía un camión en algún momento y esas cosas, viste, que surgen y bueno, quedó, creo que fue la única vez que se vendió tanto un buzo de arquero en la historia, ¿no? Y más la historia de Boca, por supuesto. Una vez dijiste, yo nací para jugar en Boca. ¿Qué significa eso? Y que yo me preparé toda la vida para jugar en Boca. Yo desde los 6 años que pisé la Bombonera y vi jugar al Loco Gatti, dije yo tengo que jugar ahí. Yo me preparé toda la vida, yo iba de chiquito con mi papá y con mi hermano a la cancha de Boca siempre. Y no existía otro sueño para mí. Yo nunca soñé con jugar en la selección, por ejemplo. Yo siempre soñaba, yo siempre me veía, me proyectaba jugando en Boca, en la cancha de Boca, en la Bombonera, eh, ser como el Loco Gatti. Eso es lo que yo soñaba de chico. ¿El delantero que más te jodió fue Ronaldo Nazario? Era muy bueno, era muy bueno. Pero bueno, yo pertenecía a una generación que enfrenté a grandísimos delanteros. O sea, Romario, Raúl, Batistuta, porque lo tuve de compañero, pero también después alguna vez lo enfrenté. No, hubo grandísimos delanteros. Ronaldo era muy bueno, sí, sí, Ronaldo era muy bueno. Ramón Díaz era muy bueno. Manteca Martín era extraordinario. No, yo tuve la fortuna de jugar con Rivaldo en contra, ¿no? Rivaldo, bueno, uno. Me cansaría de nombrarte delanteros. Hmm. ¿Cómo lo ves a Boca para este Mundial de Clubes? Ah, Boca, yo a Boca siempre lo veo. Boca, River, los equipos grandes de las potencias mundiales, Argentina es una potencia mundial, siempre va a competir, siempre. Y con el temperamento y la personalidad del jugador argentino, yo siempre voy a apostar por un equipo argentino, siempre. Hacemos las últimas y vamos cerrando, agradeciéndole al Mono por estar con nosotros. A Gallardo en este segundo ciclo, ¿cómo lo estás viendo? Bueno, a ver, lo que pasa es que siempre irremediablemente la comparación se va a realizar con el primer ciclo de Gallardo. Y Gallardo cambió la historia de River, ¿no? La historia cercana de River la modificó. Y volverle a pedir que modifique su historia no es fácil, ¿no? Pero eso no va en desmedro de lo que yo pienso de Gallardo como entrenador, que para mí es un entrenador fantástico. Bueno, la última por acá. Se viene el Superclásico. ¿Cómo lo ves? Es la primera vez que quizá no se sabe qué puede pasar por cómo vienen los dos. Nunca se sabe qué puede pasar en el Superclásico. No existen los favoritos, las historias recientes y cercanas no influyen. No, es un partido aparte, es un campeonato de un solo partido. Se vive así, se siente así, se juega así. Eh,
McAllister habló con nosotros también y habló del Colo Barco, Ujú. que para él su dificultad no pasa por la pelota, sino por cuestiones extrafutbolísticas. Vos lo tuviste, ¿no? Ahí Sí, en divisiones juveniles. sí la tuve. ¿Qué opinas de él, de su asentamiento en Europa? A mí sí me pareció un futbolista notable con la pelota. Me pareció siempre que era más volante que defensor o lateral izquierdo. Yo creo que cuando su evolución y su desarrollo tenga continuidad, yo creo que él se va a destacar. Lo que pasa es que en Boca tuvo poco tiempo, porque se fue rápidamente, a donde fue, después se fue a otro lugar y nunca se pudo asentar. Yo creo que él necesita estar 2 o 3 años en un lugar. Bien. Hacemos entrega, Hacemos la ¿no? entrega. Bien. Bueno, primero que A nada, ver, agradecer a la gente de Winemakers que le trajo un vinito. bueno, Está ubicado en Recoleta, por ahí cuando te hagas. muy bien. Sí, acá está, vamos a mostrar porque la gente a veces dice está vacía, ¿no? No está. Ahí va. Ahí está, tiene. Vamos a mostrar. Pues se debe hacer con mucho esfuerzo este vino. Y en esta misma línea, preguntarte qué momento de tu vida o de tu carrera profesional merece un brindis con una copa de vino. Esta, porque es la actual, es la que puedo desarrollar. Todo lo que he hecho en mi vida ya pasó y ya lo celebré y ya lo festejé. Y ahora estoy construyendo esta, así que festejo esta. Bien. El segundo es esta taza de A la ver. gente de Mafelace que tiene Ah, el escudo de el Boca. escudo de Boca, por supuesto. Ahí. Está En Muchas esta gracias. línea, ¿con quién te tomarías un café que hoy ya no está? con mi hermano, ¿Cómo sería esa charla? con mi hermano y con mi viejo. Futbolera, de fútbol, a morir. El arco con tu viejo. Del arco y del fútbol con mi hermano. Sí, sí, por supuesto. Con ellos dos. Bueno, ¿comiste mucho salame ya acá en Tandil? He comido, sí, me han agasajado, la verdad que sí. Y uno trata por supuesto, comer, pero también tiene que cuidarse. Porque acá es todo rico, ¿Algún lugar para recomendar? todos. Acá donde vayas comes bien. Sí, sí, donde vayas comes bien. Tengo gente amiga, por supuesto, la gente de la aldea, restaurante de la aldea, muy bueno. La gente de Pico Deportes también, el bodegón del Fuerte, por nombrarte algunas de las que he ido y que realmente comés de maravilla. Le agradecemos a la gente de Arroyo Blanco. Arroyo Blanco, que acá venimos a jugar cuando el clima no ayuda, a Fabiana, que realmente nos recibe muy, muy bien. Y la verdad que en ese sentido siento la colaboración y cariño de la gente de Pico Deportes también, que nos permite también ir a entrenar, así que muy agradecidos. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. No, a ustedes. Gracias, un placer. Nosotros nos reencontramos en otro vídeo, ¿no? Nos vemos en un próximo video. Chau, chau. Chau.